tema de hoy es las testigos de la tumba vacía. Amén. Le decía que el cristianismo se identifica por tener una cruz vacía. Amén. Y también por tener una tumba vacía. Amén. La historia de la resurrección de Jesús se establece en cada uno de los evangelios de la palabra de Dios. Pero hoy vamos a hablar algo con respecto, pero nos vamos a referir al Evangelio de San Marcos, porque el Evangelio de San Marcos es un poquito diferente, porque encontramos a un Cristo resucitado, ¿verdad? A un Cristo que ya no está en la tumba, ya la tumba está vacía. Y en vez de que encontremos al cuerpo de Jesús, nos encontramos, dice la palabra de Dios ahí en el verso 5 del capítulo 16 de San Marcos, de que encontramos a un joven sentado del lado derecho. Este joven es el que proclama la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a empezar con una oración para que sea Dios quien nos bendiga en todo lo que hablemos y lo que digamos. Señor mi Dios, te doy gracias una vez más por permitirnos estar acá en este precioso lugar, por compartir, Señor, con mis hermanos este momento precioso para, Señor, exaltar una vez más tu nombre. Y te pido, Dios mío, que todo lo que salga de mi boca traiga bendición y que sea, Señor, filtrado por tu Espíritu Santo para que salgamos bendecidos de este lugar. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Hoy sí se sienta mi hermano y entonces vamos a hablar, como le decía, vamos a estar en el capítulo 16 del el libro de San Marcos y habla sobre los testigos que yo estoy hablando en este momento y dice que fue una caminata temprana que hicieron las mujeres, estas mujeres que vamos a mencionar más adelante, hacia el sepulcro. Y esta caminata sucedió al siguiente día de que el Señor fue enterrado. Amén. ¿Y cuántos les gusta levantarse temprano? No levanten su mano. Pero ellas dicen que lo hicieron desde muy temprano. Y cuando hablamos de sepulcro también vamos a hablar de la muerte, ¿verdad? Y cuando muere un ser querido, mis queridos hermanos, la pérdida de un ser querido es un golpe desgarrador que impone en nosotros siempre un duelo que hace que nosotros sintamos dolor y muchas veces para poder esperar o para poder tener la imagen y la persona que ha fallecido, a veces se necesita de un silencio, se necesita de un duelo y si es para que sea posible recordar aquellos momentos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿usted está preparado para la muerte? Dice la palabra de Dios, también lo dice el apóstol Pablo ahí en Corintios, que para él el morir es Cristo y el vivir es ganancia, ¿verdad? Y muchas veces lo decimos de esta manera, pero ninguno de nosotros se quiere morir, ¿verdad? Porque el mundo, el cuerpo está tan adaptado a este mundo que no quiere salir de este mundo. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, algo que no podemos obviar es que va a suceder. La muerte va a llegar de un momento a otro y nosotros debemos de estar preparados. El cristiano debe de estar preparado para eso. Entonces, para entrar de lleno al mensaje, vayamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 16 del verso 1 al 7 y lo tienen ahí en sus pantallas en este momento y dice de esta manera: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Verso 4 dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y el verso 5 dice: y entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis,
¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Amén. Amén. Jesús se los había dicho. El problema es que muchas veces nos entra por un lado, un oído, y se nos sale por el otro. Y olvidamos muchas veces las cosas que se nos dicen. ¿No le parece esto muy corriente, muy normal? Decimos, el mensaje estuvo precioso, mi hermano, vieras, te escapaste y no estuviste en la iglesia, pero el mensaje estuvo precioso. Y el otro le pregunta, ¿y de qué habló el pastor? Fíjate que se me olvidó, pero estuvo precioso. ¿No le ha pasado? Entonces nosotros debemos de tener ese cuidado de retener cosas que son necesarias para nuestras vidas. Estas mujeres dice que fueron testigos, fíjese que ellas fueron testigos de la muerte, fueron testigos de la sepultura y de la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Y no así los demás discípulos, porque muchos de ellos dice que huyeron cuando su maestro fue ultrajado y fue muerto en la cruz del Calvario. Pero entonces aquí vemos una situación de que aún Pedro, ¿se acuerdan de que Pedro le dijo, Señor, yo a la muerte voy por ti? Y él le dijo, Pedrito, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y sucedió. Y entonces vemos aquí algo precioso de que este varón que encontraron ellas en la sepultura del Señor Jesús, les dijo, vayan a los discípulos y denle esta noticia. Pero hay una cosa muy importante, dice, y a Pedro, o sea, como quien dice, Pedro estaba en ese momento. ¿Cómo se encontraba Pedro? Yo le aseguro que Pedro estaba como compungido, dolido por lo que había pasado, pero tenía mucho dolor en su corazón porque le había negado. Y el Señor precisamente le dijo a este ángel que le recordara a Pedro. Qué precioso es el Señor, ¿verdad? Nosotros podemos fallarle, pero Él sin embargo nos recibe con los brazos abiertos. Y esa es la vida que nosotros tenemos que demostrar en este mundo. Amén. Porque es fácil agradar a quien nos agrada. Pero aquel que te hace un daño, Dios te llama a decirle que le perdones y le des una bienvenida. Entonces, este evangelio, como le decía, de San Mateo, de San Marcos, es un poquito diferente. Casi todos los evangelios hablan de una manera diferente. Por eso los evangelios estos se llaman sinópticos, no así el evangelio de San Juan. Lo que quiere decir de que de alguna u otra manera supieron o expresaron su forma de ver las cosas a su manera. Entonces, por ejemplo, en el evangelio de San Mateo es el que más amplifica y da mayores detalles. Habla precisamente de los guardias que cuidaban del sepulcro. Dice que cuando este acontecimiento sucedió, entraron en pánico y se desmayaron. Imagínense que habían puesto a una guardia pretoriana ahí cuidando que el sepulcro estuviera bien resguardado. ¿Y qué pasó? Dice que se encontraron en un momento que quedaron como dormidos, que se desmayaron. Y entonces también vemos que este evangelio menciona de que cuando las mujeres iban de regreso a Galilea, el Señor Jesús se les apareció a ellas también en ese momento. Y si vemos lo que sucedió más adelante en el libro de San Lucas, menciona que no era un varón el que estaba ahí, sino que eran 2 varones los que estaban ahí. Dice que estaban con vestiduras resplandecientes. Y cuando vemos el evangelio de San Juan, dice que en ese momento, el evangelio de San Juan dice que Pedro y Juan corrieron al sepulcro, y como Juan era más joven que Pedro, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces dice que Juan corrió más a prisa y llegó primero al sepulcro, pero luego después entró Pedro y también se dio cuenta de ello. Y luego después el Señor Jesús se le aparece a María Magdalena porque ella estaba llorando y estaba preguntando dónde estaba su maestro. Pero en todos los evangelios se mencionan a estas mujeres que tuvieron la iniciativa de ir al sepulcro
muy temprano por la mañana. Gloria a Dios por las mujeres, amén. Amén. Gloria a Dios porque ustedes son algo esencial en las cosas que Dios ha mostrado para nosotros. Pero déjeme decirle que de acuerdo a la ley judía, no era usual tener mujeres de testigos en los procedimientos legales. Por lo tanto, aquellos críticos de la iglesia de aquel entonces señalaron que esto era como una mentira, era una farsa, porque era el testimonio de unas mujeres. Entonces, vamos a ver, si la iglesia, óigame bien, la iglesia de ese momento, el grupo que estaba en ese momento de la historia, hubiera hecho este atestiguamiento, le aseguro de que ellos hubieran sabido de que la ley judía no permitía que mujeres dieran de este testimonio. Por lo tanto, esto es verdadero porque no fue prefabricado, fue algo que sucedió automáticamente. Por lo tanto, la doctrina fundamental del cristianismo es la resurrección de Cristo. Amén. Ninguna otra religión en el mundo, mi querido hermano, tiene a su líder resucitado. Amén. El de nosotros está vivo, vive, está en usted y está en mí. Por lo tanto, debemos de alabarle, glorificarle, porque a Él se merece toda gloria y toda alabanza. Por lo tanto, mi querido hermano, ahora estamos aquí, estamos en una época que se celebra este acontecimiento tan especial y nosotros como cristianos debemos estar conscientes de qué es lo que de verdad se debe de celebrar y se debe de celebrar a un Cristo vivo. También más adelante usted va a ver en toda la historia, en toda la parte del Nuevo Testamento se habla de esta resurrección de Cristo Jesús. Pablo en 1 Corintios capítulo 15, allá adelante, verso 12 al 14 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de muertos. O sea, en aquel entonces había esa situación que se estaba hablando. Entonces dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, diría. Aquí estaba diciendo Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Por lo tanto, nuestra fe se basa en un Cristo crucificado. Por lo tanto, mi querido hermano, usted y yo debemos de estar conscientes de que Cristo está vivo y mora en nosotros. Amén. Si los enemigos, imagínense, los enemigos de Jesús hubieran tenido el cuerpo, seguramente lo hubieran presentado para probar que Él no había resucitado. Amén. Y si los discípulos hubieran tomado el cuerpo muerto del Señor y lo hubieran escondido como ellos decían, entonces no se hubieran sacrificado, no hubieran sacrificado sus propias vidas, no hubieran sacrificado sus propias posesiones, no hubieran hecho todo porque sencillamente su maestro estaba muerto. Pero déjeme decirle, una cosa sí es bien cierta, la tumba estaba vacía y eso refleja de que Jesucristo sí resucitó y que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. No hay otra respuesta más. Hermanos, también podemos ver la valentía y el coraje con que los discípulos estaban hablando. Sabe que había persecución contra ellos y muchos de ellos también entregaron sus vidas. Pero ¿sabe qué? Lo hicieron porque tenían la certeza, tenían la confianza de que estaban predicando a un Cristo vivo. Y eso es lo que nos asegura a nosotros el seguir adelante. Gloria a Dios por esos amenes. Entonces, mire lo que dice Hechos capítulo 4, verso 19 al 20. Ahí va a aparecer en sus pantallas. Dice, mas Pedro y Juan respondieron, era cuando los estaban ahí queriendo infamar. Le dijo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, hermanos, ellos ya no tenían miedo de lo que pudiera suceder, tenían valentía, tenían poder y tenían gozo y al dar a conocer
las cosas que Dios había hecho entre ellos a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué le quiero decir, mis queridos hermanos? Ellos estaban predicando a un Cristo, no a un Cristo crucificado, sino a un Cristo vivo, que se les había aparecido a ellos desde el principio de su resurrección. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, verso 52. Ellos, después de haberle adorado, dice, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. O sea, pues de que ellos siguieron adorándole, ellos siguieron con lo que Dios les había establecido que hiciesen. Y eso es lo que ahora Él nos está pidiendo a nosotros que hagamos. Especialmente en estos momentos que estamos viviendo, mis queridos hermanos, que hay tanta euforia por una cosa y por la otra, y que muchas veces nos dejamos doblegar por lo que el mundo dice. Mi querido hermano, yo vengo en este momento para decirte, sé valiente, sigue adelante, porque Cristo está vivo y Él vive en nosotros para la honra y gloria del Señor. Hermano, en el Nuevo Testamento se habla de las cosas extraordinarias que sucedieron en ese momento. Miren lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, Cristo Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó, dice. Lo hemos visto y oído. Eso es lo que anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Amén. O sea, pues de que en el Nuevo Testamento podemos ver cómo se reafirma esta versión que les estoy diciendo, de que Cristo resucitó y Él está ahora en la parte más sublime intercediendo por usted y por mí. Gloria a Dios por el Señor. El Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, fue escrito por hombres que dieron su vida por la verdad y la justicia que enseñó Jesús a ellos. Ellos nunca habrían tomado la molestia de escribir acerca del Mesías si estas enseñanzas de la carrera de Cristo no hubiese sido con la resurrección de Él. Tampoco, mis queridos hermanos, tuviéramos ahora la bendición, la cosa más preciosa que nos hace estar acá, de tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Si Él no hubiese muerto, el Espíritu Santo no estuviese aquí con nosotros. El derramamiento del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, fue en el día que se llama el día del Pentecostés. Y es la prueba de que Jesús había resucitado y había sido exaltado por la diestra del Señor también. El Pentecostés sucedió 50 días después de que el Señor Jesús había resucitado. Y dice la palabra de Dios que por 40 días se les estuvo presentando en diversas ocasiones y bajo diversas circunstancias. Miren lo que dice el capítulo 1 del libro de Hechos, verso 3 al 5, y dice de esta manera: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea que no se podían quitar esas pruebas, apareciéndose, les dice, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta es palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y nosotros como cristianos también sabemos que una de nuestras doctrinas es creer en la llenura del Espíritu Santo.
Y el apóstol Pablo dice que no dejemos de congregarnos, porque eso hace que la llenura del Espíritu Santo esté constante. Necesitamos esta congregación, necesitamos estar unidos, necesitamos tener ese compañerismo que es necesario, porque si no, mis queridos hermanos, la obra de Dios no se da al 100%. Estamos conscientes y estamos felices y agradecidos por la tecnología que hay ahora, pero déjame decirte que por Zoom no puedes abrazar al hermano. Déjame decirte que por Zoom no puedes hacer las cosas que podemos hacer cuando estamos juntos en armonía. Y el Señor ha establecido que lo hagamos de esa manera. A Él le plació hacerlo y por lo tanto, como cristianos debemos de buscar la manera de compartir unos a los otros en armonía para la honra y gloria de Dios. Amén. Volviendo a los apóstoles no solo necesitaban un mensaje correcto, no solo necesitaban un mensaje verdadero, sino que necesitaban la confianza necesaria para proclamarlo, aunque esto les costara la vida. Difícilmente pudiéramos ver a un Pedro entusiasmado hablando de una manera tan extraordinaria en el primer mensaje que él dio, si no estuviera seguro y consciente de que su maestro hubiese resucitado. Hermanos, dice que el Señor se les presentó a él en muchas ocasiones de una manera extraordinaria. Allá en el capítulo 20 de Juan, verso 19, dice que traspasó las paredes. Ellos estaban a puerta cerrada reunidos y cuando se dieron cuenta, el Señor había estado ya ahí presente con ellos. Esa es una prueba de que el Señor se les presentó a ellos. Y dice que ellos todavía dudaban de esta situación. Por eso, si usted lee todo el capítulo 24 de Lucas, va a ver cómo Él se les manifiesta. Y en los versículos finales les habla y les enseña los agujeros que había dejado los clavos tanto en sus manos como en sus pies. Y a un apóstol que no creyó le dijo: ven y mete tu mano en mi costado. Y aún más, dice que comió y bebió con ellos. Lo que es verdadero, de que Él vino de los muertos y resucitó. Por lo tanto, Él está ahora con nosotros, porque eso es lo que Él ha dicho. Hace un momento cantábamos ese corito que si tú lo dices, lo creo. Amén. Es importante ver que si está en la palabra de Dios, nosotros debemos de creerlo y por eso se nos llama creyentes en la palabra de Dios. Si Él no hubiera resucitado, no existiría, como le dije hace un momento, la bendición y el tener la experiencia de tener ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Déjame decirte que el Espíritu Santo es ese poder que está en nosotros y que nos hace hablar de la palabra de Dios. Es ese poder que nos hace el cambiar nuestros malas enseñanzas que tuvimos en la época que no estábamos en los caminos del Señor. Déjame decirte, hay madres por acá, ¿verdad que la mami ve a su niño como lo más precioso del mundo? Amén. Y lo quiere tanto, lo ama tanto, que cuando este niño, esa niña empieza ya a caminar, empieza ya a desprenderse un poco de los brazos de mami, mami quisiera estar en todo lugar con él o con ella. Amén. Y cuando se le va a la escuela por primera vez, aquel niño va tan feliz porque tiene una nueva experiencia. Y la mami se queda ¿cómo? Llorando. Y quiere ver por una rendija cómo es que él está. Y está ahí cuidando y viendo, pero ya no, porque él ya empieza a tener un nuevo sentido de la vida. Amén. Y luego, cuando
no creemos o no creíamos en las cosas del Señor, ¿qué le decíamos a nuestro hijo? Si alguien te pega, tú dale más duro. ¿Sí o no? No te dejes. Esa era nuestra enseñanza, ¿sí o no? Pero ¿qué dice el Señor? Que si alguien te da en una mejilla, pon la otra. Y entonces cuando venimos a los caminos del Señor, decimos, ¿cómo es eso? Si yo he aprendido desde que era niño que no me tenía que dejar. Y ahora debo de cambiar. ¿Y sabe qué? Y cambiamos para bien. Aquel esposo ya no llega a la casa golpeando a la esposa, sino que la llega bendiciéndola. Amén. ¿Por qué? Porque hay un poder en él que es el Espíritu Santo que le cambia su manera de ser. Y a él sea la honra y la gloria. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque si no hubiéramos hecho la palabra, no hubiéramos aceptado al Señor Jesús en una oración de fe, el Espíritu Santo no morará en nosotros. Y eso es lo que nos hace cambiar y nos hace diferentes. Por eso el gobierno sabe y por eso apoya, aunque usted no lo crea, a ellos les conviene que hayan iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque mientras más iglesias hayan, va a haber menos fechorías allá en el mundo. Amén. Por eso es que Dios nos ha llamado a ser como le dijera yo, los precursores de dar a conocer la palabra de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 16, verso 7, y con esto ya estoy terminando, mis queridos hermanos. Dice el Señor Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos y dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no, no va a estar con ustedes el Espíritu Santo. Por último, podemos decir, hermano, en el nombre de Dios, los millones de personas que durante estos 2000 años hemos venido buscando esa presencia del Señor Jesús en nuestras vidas, podemos dar testimonio de que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Y esa es la evidencia, es la prueba más grande de que Cristo Jesús resucitó. Y la tumba está vacía para la honra y gloria de Dios. Y damos gracias a esas mujeres que fueron las testigos, que presenciaron, porque ellas fueron y tomaron la decisión. Por eso muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros los varones también debemos escuchar que a veces Dios habla a través de las mujeres. ¿Está conmigo? Hermano, en la palabra de Dios ahora dice, ya no hay hombre ni hay mujer. Somos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, a Dios sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Póngase de pie, vamos a terminar con una oración. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno, por habernos permitido, mi Dios, poder entender y reconocer que adoramos y alabamos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Damos gracias, mi Dios, por esas abnegadas mujeres que corrieron muy temprano en la mañana de ese día tan especial, ese día después de la Pascua, Señor, donde ellas corrieron hacia ese lugar y encontraron la tumba vacía. Y luego fueron hacia donde sus hermanos discípulos y les dieron esta gran noticia. Noticia que ahora recibimos nosotros como algo extraordinario y que nos impulsa a seguir adelante, nos impulsa a mantenernos en tus caminos, mi Dios. Cristo Jesús, solamente podemos decirte gracias. Gracias por habernos rescatado del hoyo
de donde estábamos antes de conocerte a ti. Y ahora sabemos que sigues intercediendo por cada uno de nosotros. Y estás pensando, estás pendiente de que nosotros, tus hijos, nos amemos los unos a los otros, así como tú nos amaste, mi Dios. Por eso te decimos gracias, Señor, por esta gran bendición que nos diste de reconocer que tú eres nuestro Dios y que tú eres el Todopoderoso que está con nosotros. En este momento, en esa actitud de oración, yo quisiera saber si hay alguien que tenga una necesidad de oración, alguien que esté en este momento con una necesidad muy interna en el corazón. ¿Allá hay alguien que quiere oración? Amén. Amén. Está muy enfermo en este momento por razones del COVID. Vamos a orar en este momento. Su oxígeno está bajo. Muy bien, muy bien. Recuérdeme el nombre de su padre, hermano Jorge. Luis. Vamos a orar por don Luis. ¿Hay alguien más? Con toda confianza. Recuerde de que lo que pidiéremos al Padre, dice el Señor en su palabra, en el nombre de Cristo Jesús será hecho. Amén. El Señor Jesús en la mayoría de las veces, así es como es tu fe, así será hecho. ¿Habrá alguien más? Hermana Dina. Sheni Garrido. Amén. Vamos a orar por ella. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Con toda confianza. Gloria a Dios. Aleluya. También le quiero dar gracias a Dios y a cada uno de los hermanos, los varones. Tenemos un tiempo de oración los días lunes y yo pedí por sanidad de mi señora madre y hoy tuve la bendición de hablar con ella y me pudo decir que ha mejorado bastante. Así es de que doy gracias a Dios. Al Señor sea la honra y la gloria. Muy bien, vamos a mantener ese espíritu de oración. Padre eterno, te quiero pedir, Señor, muy especialmente por Sheni Garrido, Padre. Tú conoces su corazón, Señor, y sabes que está pasando por un tiempo muy doloroso en su vida. Desastrosos momentos está pasando, Dios mío. Pero sabemos, Padre eterno, que muchas veces tú permites cosas que nosotros no podemos entender, mi Dios, que están solamente, mi Dios, en tu corazón. Y yo te pido en este momento, mi Dios, que le des paz a su corazón y que le des tranquilidad a su alma. Pero en especial oramos, mi Dios, por esa alma, Señor, que tú la salves, mi Dios, que tú envíes, mi Dios, un ángel, me envíes, Señor, alguien que le pueda hablar, Señor, de tu palabra y ella pueda reconocer que sin ti no somos nada, que ella pueda dar una oración donde reconozca que tú eres su Salvador, que tú eres su Señor, porque tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar ahí si no es por ti, Señor. Por lo tanto, pedimos por el alma de Sheni, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú acercándote ahí a través de un ángel que esté, Señor, en ese lugar allá en Guatemala. Bendecimos su vida, bendecimos a la familia que esté a su lado, Padre, y sobre todo también te pedimos que le des fuerzas para que ella se sobreponga en esta situación tan difícil. También te pedimos, Señor, por el Señor Padre de mi hermano Jorge, Señor. Pedimos por don Luis, Padre eterno. Él está padeciendo, Señor, las dificultades que ha traído este virus del coronavirus, Padre. Te pido, Dios mío, que estés en este momento en su lecho de enfermo, Padre, y le puedas, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo suministrar ese oxígeno que él necesita en este momento, Padre. Ha estado, mi Dios, en el hospital ya por varios días, Padre, y queremos, mi Dios, pedirte, Señor, que también salve su alma, mi Dios.
que Él pueda reconocer que tú eres el camino, la verdad y la vida, y le des, como hiciste con aquel paralítico, la bendición de también darle la salud que Él requiere en este momento, para la honra tuya, mi Dios, para la gloria tuya, mi Dios, y para bendición de mi hermano Jorge y cada una de su familia que está allá en México y la familia que está aquí también en estos lugares, Padre. A ti te pedimos, Dios mío, y tu palabra dice que así como es nuestra fe, así será hecho. Por eso te pedimos también, Señor, que nos des fe, que nos des esa fe como un grano de mostaza, para que movamos montañas, esas montañas espirituales, esas montañas mentales que muchas veces no nos permiten creerte a ti, mi Dios. Y por eso te damos la gracia, Señor, porque en tu nombre lo pedimos y desde ya recibimos estas sanidades para la honra y gloria tuya, mi Dios. En Cristo Jesús, mi Dios, oramos, y el pueblo de Dios dice: amén. Que Dios los bendiga, y como les decía al principio, si ustedes quieren participar con nosotros, están invitados al salón social. Creo que nadie, después de algunos 2 o 3 de aquí de la iglesia, lo conoce, así es de que sigan allá a los hermanos.